Tobar Campos. Jesús de Nazaret trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender Inspirando a Otros, emitido por Proyecto Radio 96.7 FM. Así que saludamos a todos los radioescuchas que están al pendiente de esta programación. Te recordamos que también estamos transmitiendo en vivo con la página en Facebook Trascender Inspirando a Otros. Y bueno, también ya estamos enlazados en la página en internet llamada www.proyectoradio967fm.com. Bienvenidos sean todos a este episodio y damos gracias a nuestro Dios porque está con nosotros, nos ha ayudado. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel y es poderoso, amén. En este episodio yo quiero hablarte sobre la soberanía de Dios. Y bueno, pues te saludamos y nuevamente ahora te decimos buen provecho si estás almorzando, si vas de trayecto a algún lugar a hacer algunas actividades o algunas diligencias. Dios te bendiga. Si tú vas en el transporte o si estás también en tu trabajo, te mandamos un saludo. Deseando que Dios te ayude en esta semana. Bueno, pues ya se aproxima el fin de semana. Hoy viernes también se abre la puerta este fin de semana. Así que Dios bendiga tu día, Dios bendiga este fin de semana y cada actividad que tú vayas a realizar. También, bueno, pues te pedimos por favor nos ayudes a compartir este episodio, esta transmisión con tus amigos. Puede ser en tus grupos de Messenger, de WhatsApp, en tus chats, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, con tu iglesia. Y es para que el mensaje de la palabra de Dios llegue a más lugares. Y bueno, pues te decía al principio, este es el número 108, el episodio número 108 llamado La soberanía de Dios. Y quiero hablarte también sobre este pasaje que que hemos escrito ahí en la descripción, pero bueno, quiero también entonar un canto alabando y dándole gracias a Dios por su poder, su amor y su misericordia hacia nosotros. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen
grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Amén. Y solo nuestro Dios es Rey. Amén. Él es poderoso y es quien está con nosotros. Hoy damos la bienvenida a todos aquellos que se han conectado. Está mi hermana Damaris Ortiz, Dios te bendiga. Mi hermano Paul García dice, blessings from Maryland, USA. Bueno, pues Dios le bendiga. No soy tan buena en inglés, pero Dios les bendiga hasta Estados Unidos. Dios bendiga a mi hermana Wilma, toda su familia. Dios les guarde. Todo el ministerio de Bendecidos para Bendecir. Son una bendición para el ministerio Trascender Inspirando a Otros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y saludamos a todos los que nos están escuchando, toda la audiencia de Proyecto Radio 96.7 FM, toda la audiencia que tenemos y los seguidores que están aquí en la página de Trascender Inspirando a Otros. No todos se conectan, pero algunos sí se conectan en la repetición de este programa. Así que todos son bienvenidos. Sin ustedes seríamos nada. Entonces, gracias a Dios porque también les ha puesto en sus corazones el seguir esta página y cada día estar al pendiente de los versículos que subimos, de los videos que compartimos, las transmisiones que hacemos cada semana, y esperamos con el favor de Dios y su ayuda seguir implementando más y más cosas, cosas que les puedan bendecir y ustedes puedan compartir con los demás. Y bueno, pues regresando al tema de este episodio llamado La soberanía de Dios, yo quiero compartir contigo un pasaje de varios versículos que se encuentra en el libro de Job, capítulo 26, versos del 12 al 14. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y aquí podemos notar como una poesía, y de hecho déjame decirte que Job forma parte de los libros poéticos de la palabra del Señor, como lo son Esther, como lo son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esther no, se me fue ahí en el grupo, pero es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, los 5 libros poéticos de la Biblia en los cuales se menciona y se narra como una poesía. Y yo quiero resaltar esto. En el tiempo en que Dios le revela a Job, el patriarca, le revela sobre su poderío, todo esto fue a partir de un proceso que se llevó en la vida de Job. Y tú y yo sabemos en el capítulo 1 de Job todo lo que aconteció en tan poquito tiempo, pero sabemos que Dios nunca se apartó. Dios, es cierto, con su soberanía, con su poder, permitió algunas cosas que le acontecieron a Job y a sus hijos, a su familia. Sin embargo, Dios guardó su vida y Dios tenía un plan. Entonces, hoy quizá tú puedes decir, pero qué bonito escribió Job.
Y han habido personas que escriben los mejores versículos, que escriben las mejores historias, los mejores versos, las mejores predicaciones, las mejores alabanzas, surgen cuando estamos en un proceso, cuando estamos en un tiempo de crisis, llámese familiar, crisis emocional, crisis financiera, una crisis de enfermedad. Y entonces tú y yo nos damos cuenta de cuán frágiles somos, pero que Dios reina en todo tiempo. Dios reina en todas las circunstancias. Y en el caso de Job, en este caso, vemos que escribió las mejores poesías. Sin embargo, hubo también, se menciona de los amigos que vinieron a consolarle. En el capítulo 3, capítulo 4, se comienza a mencionar cómo sus amigos vienen a visitar a Job, a consolarle. Sin embargo, aún no se encuentran tan cerquita con él, pero al ver su situación, al ver en la situación que estaba, entonces ellos comienzan a gritar y llorar. Y entonces notamos que ellos tenían el anhelo de que Dios cambiara, de que Dios mejorara la situación de Job, su amigo. Pero al ver ellos toda la situación donde él estaba y podía quizá mirarse, ¿verdad?, devastado, Job, todo lo que él tenía que ya no era, y estar en un tiempo tan complicado en cuanto a su salud, en cuanto a sus emociones, porque había perdido a todos sus hijos, y en cuanto a su riqueza, todo lo había perdido él. Solamente sobrevivían él y su esposa. Y era un tiempo difícil, era un tiempo complicado, porque quizá Job sí era entregado en la fe, pero su esposa no. Entonces difícilmente tú y yo podemos ver y asimilar, ¿verdad?, que muchas veces esto nos va a acontecer también en nuestra familia. Tendremos de repente familiares que no conocen de Cristo, familiares que incluso se pudieran burlar de nuestra fe y dijeran: mira todo lo que te ha acontecido. Pudieran actuar tal como en el caso de la esposa de Job, en la cual ella decía: mira todo lo que está pasando. Y entonces Job le dice: bueno, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Volveré allá, perdón. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y es impresionante porque no todos podemos tomar con seguridad y aferrarnos a la fe. Es cierto que vienen muchas luchas, vienen muchas pruebas, vienen muchas dificultades, pero en todas ellas Dios anhela que tú y yo le demos la gloria siempre. Ha pasado que pudiesen venir preguntas a nuestra vida y estando allí tal vez no podemos siquiera comer porque no tenemos el ánimo, nos pudiésemos sentir en tristeza, en una depresión, en un completo caos y decimos: es que no hay nadie que me pueda ayudar más que Dios. Y creo que Dios, porque a veces pensamos, y creo que Dios hoy está muy ocupado en resolviendo alguna catástrofe allá en otro lugar que no es aquí conmigo. Y empezamos a tener este tiempo de dudas. Pero hoy quiero recordarte de la soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía, Nietzsche? Ya estás hablando y hablas sobre la soberanía, pero ¿qué significa? Quiero decirte esto. En
los conceptos que se manejan en el diccionario Larousse, soberanía viene, bueno, sí, de la calidad de soberano, pero significa dignidad o autoridad suprema. Es decir, no hay nadie, no hay nada que pueda cambiar esta autoridad ni que le haga cambiar. La persona que tiene esta autoridad suprema, esta persona soberana, soberano, no va a ceder ante alguien que le quiera decir, oye, bueno, es que yo quiero que tú pienses esto, quiero que recapacites, reconsideres el castigo, reconsideres el edicto. Y esto es lo que se hace con los jueces, ¿verdad? Los jueces que están en sus juzgados, ellos no permiten que se les cambie la sentencia. Ellos estudiaron con tiempo el caso y ellos solamente emiten la sentencia o dan el fallo para lo que se va a hacer, si la persona va a quedar en libertad o va a quedar en la cárcel, ¿verdad? Entonces, la soberanía es esto, el poder de que dispone el Estado de mandar. Entonces, nuestro Dios es soberano. En una ocasión, A.W. Pink escribió, la soberanía de Dios significa que Dios es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere y con quien quiere. Y eso tú y yo no lo podemos cambiar ni podemos negociar con Dios. Señor, ¿qué tal si haces esto? Señor, ¿qué tal si haces esto u otro? Tú puedes recordar, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro le dijo a Cristo Jesús, Señor, ten compasión de ti. Por favor, que no te acontezca todo esto que tú quieres hacer. Señor, ten misericordia de ti. Por favor, Señor Jesús, no vayas a la cruz. Mira todo lo que está pasando. Mira todo lo que va a suceder. Dice esto en Mateo capítulo 16. Que Jesús le dice en Mateo 16, 23, Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto quiere decir que Jesús ya les había dicho a todos ellos de lo que había de acontecer. Él les había dicho que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los soldados romanos, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, cuando Pedro le empieza a decir, Señor, por favor, piénsalo, no queremos que te suceda esto, Señor Jesús, no queremos que te pase todo lo que acabas de mencionar. Y es cuando Jesús le dice, tus emociones no pueden, ni mis emociones pueden cambiar lo que va a pasar. ¿Por qué razón? Porque tú y yo sabemos, amigo que me escuchas, amigo que me estás viendo, tú y yo sabemos que todo lo que iba a acontecer, esa muerte de Cristo Jesús en la cruz, iba a acrecentar nuestra relación con Dios. De hecho, los que todavía no mantenían una relación con Dios, esto iba a abrir puerta para que la gente, toda la humanidad nos acercásemos ante el trono del Padre Celestial. Cosas que a veces no comprendemos, pero hoy podemos darnos cuenta de que Jesucristo tenía esa gran encomienda. Jesucristo tenía en sus manos el llegar hasta la cruz, el ser entregado, el entregarse a sí mismo. Claro, los demás iban a hacer, como dicen, ¿verdad?, iban a hacer su parte. Sin embargo, Jesús, en su voluntad, en su gran amor, por ti y por mí, Él no iba a abrir su boca. Él se entregó, y así como lo dice la Escritura y los profetas, en Isaías capítulo 55, que Él como cordero fue llevado al matadero y Él se entregó para darnos vida, para traernos salvación, para traernos sanidad. Entonces tú y yo hoy podemos darnos cuenta, Señor, gracias, porque en tu soberanía tú decidiste permanecer
en esa entrega, en ese sacrificio por todos nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por todo lo que tú hiciste en nuestras vidas. Entonces, en este pasaje podemos darnos cuenta que sobre todo en el libro de Isaías, capítulo 53, ya se nos especifica los padecimientos de Cristo Jesús. Y nadie podíamos hacer nada, ni debíamos hacer nada si hubiésemos estado allí. Por más que quisiésemos, Jesús estaba resuelto para entregar su vida por amor a ti y a mí. Y Jesucristo lo decía de esta forma: yo voy a ir, voy a padecer, moriré, pero resucitaré al tercer día. Y todo esto pienso que en cuanto lo escuchaban los discípulos tenían el temor de que si no pasara. Y tú y yo a veces pensamos esto cuando vienen algunas etapas a nuestra vida que se van tornando complicadas. Y pensamos, Señor, quizá todavía estés tardando en resolver mi problema. Señor, gracias, pero creo que estás tardándote más de lo que yo podría esperar. Y comenzamos a culpar a Dios. Y comenzamos a tratar de torcerle la mano a Dios y de decirle, Señor, por favor escúchame. Y creemos que tal vez ayunando más, claro, no estoy diciendo que ayunar esté mal, no, por supuesto que no, pero a veces tenemos en la mira, decimos, voy a ayunar para que Dios me resuelva esto, me haga este milagro y que no se tarde tanto. Y pensamos o creemos poder manipular a Dios, poderle decir, Señor, yo quiero que hagas esto de esta manera. Dios, yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida, pero no hagas esto, no hagas aquello. Y entonces no le estamos cediendo a Él nuestra voluntad. Nosotros somos los que primeramente, como creación de Dios y como hijos de Dios, somos quienes debemos entregarle a Él nuestra voluntad. Sé que cuesta mucho. Incluso las personas que van al matrimonio, que van a contraer nupcias, que van a contraer matrimonio, tienen que saber todo esto. Que si no les gusta ceder, entonces que no se casen. Esto lo hemos escuchado o lo hemos visto en algunas frases. ¿Por qué razón? Porque el estar en matrimonio, el estar comprometido, el estar bajo un mismo techo, el estar casado con tu cónyuge, con tu esposo, tu esposa, tienes que saber que va a haber momentos en los cuales tú no te gobiernas solo, tú no te gobiernas sola. Tienes que aprender a lidiar y llegar a un acuerdo juntos para que puedan llevar a cabo alguna actividad. Entonces, para esto se tuvo que haber hablado en algún momento. Claro, si alguien de los cónyuges, que Dios no lo quiera, ¿verdad?, sufre un accidente, sufre algo de emergencia y tiene que ir rápido al hospital, entonces al estar inconsciente su cónyuge, que le ama, que le protege, trata de luchar, ¿verdad?, y de informarse con los médicos, con las autoridades correspondientes en cuanto a lo que haya acontecido, porque tal vez no se encontraba en el lugar de los hechos, y tiene el cónyuge que de inmediato saber, porque él conoce a su esposo, su esposa, quien está quizá allí, ¿verdad?, en el hospital, y tiene que saber, no, pues mi esposo, mi esposa haría esto, o él o ella si estuviera consciente me diría, haz esto, haz aquello. Pero entonces el esposo o la esposa son quienes determinan de acuerdo también a lo que ellos conocen de su esposo o su esposa.
Pero cuando nosotros nos comprometemos con Dios, cuando tú y yo le aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y le dijimos, Señor Jesús, amado Cristo, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, entonces a Él le estamos cediendo todos los derechos. A Cristo Jesús es que tú y yo le estamos cediendo todo lo que somos, nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestros anhelos, nuestros planes. Todo esto nosotros lo estamos cediendo para que Dios haga lo mejor de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, quizá llegamos vacíos, rotos, deshechos, desilusionados y ya muy mal, porque peleamos con nuestras fuerzas, que decimos, Señor, te entrego todo. A mí me fue mal eligiendo mis propias o tomando mis propias decisiones, eligiendo mis caminos, me fue mal. Pero hoy yo te cedo el derecho. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Ahora tú, Padre Celestial, ahora tú, Jesús, guíame. Porque yo sé que si yo sigo peleando en mis propias fuerzas, me va a ir mal. Pero te entrego todo. Tú toma el control de mi vida. Entonces, Dios toma todo eso, todos esos nuestros pedazos, los pedazos de nuestra vida, y los comienza a armar poco a poco. Él vuelve a hacer una nueva criatura de ti y de mí. Entonces, no nos compliquemos cuando queremos decir, Señor, au, me está doliendo. No le hagas así, Señor. No quebrantes, no muelas esta parte de mí. Esa parte, Señor, no la quiero ceder. Y Dios, entonces, toma ese momento donde con su Espíritu Santo nos quebrante, nos dice, déjate moldear, porque yo soy tu creador, yo soy quien te conoce. Si yo intervengo, te va a ir mucho mejor. Pero a veces pensamos, es que si yo voy en el camino de Dios, tiene que haber muchos pétalos en el camino, tiene que haber muchas flores, muchos lugares suaves por donde yo vaya caminando, pero en realidad no es así. Jesucristo mismo en Mateo capítulo 16 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, el camino de Dios no es fácil, pero Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tú y yo no debemos complicar más el asunto, no debemos complicar más el proceso en el cual Dios está trabajando en ti y en mí. Porque también incluso en Jeremías capítulo 18, Dios decía a Jeremías, ándale, ve y acude, ándale, ve y acude a la casa del alfarero. Y tú vas a mirar que el alfarero va a estar trabajando sobre ese barro, pero el barro no le puede decir al alfarero, ¿qué estás haciendo conmigo? Hazle de esta forma o hazle de esto otro. No, sino que el alfarero, quien es la mente maestra, la mente que está dirigiendo toda la obra, sabe cómo le va a hacer, sabe si va a hacer una charola, un plato grande, o él sabe si va a ser un vaso o va a ser un jarrón. Él en su mente tiene fijada esa meta de lo que va a hacer. Él tiene esos objetivos y Él es el soberano. Entonces Dios sigue hablando en nuestras vidas y Dios nos dice, yo soy quien agita el mar con mi poder. Yo soy el que con mi entendimiento herí la arrogancia del mar. Tú puedes recordar cuando Cristo Jesús, después de haber alimentado a esas más de 5,000 personas, Él caminó sobre el mar y sus discípulos estaban tan asustados porque no nada más vieron a Jesús caminar sobre el mar, sino que ya estaba toda una tormenta cuando Jesús vino a alcanzarlos caminando sobre el mar. Entonces todo esto hacía que ellos cada vez más dudaran. Pero lo cierto es que el poder de Dios y su soberanía se dejaron ver cuando Cristo le dice al mar, enmudece. Enmudece.
calla, calma. Entonces podemos notar cómo el Espíritu de Dios ya estaba también sobre la faz de las aguas. Y lo menciona en Génesis capítulo 1. Dios es soberano. Él envió a Jesucristo su Hijo, quien tiene autoridad, y en su poderoso nombre hay sanidades, hay liberaciones, hay poder, hay restauración, hay salvación. Y su Espíritu Santo también es soberano. Es cierto que también el Espíritu Santo muchas veces nos ha permitido y nos ha cedido o nos ha dado un lugar en cuanto a nosotros le vayamos permitiendo que Él se mueva en nuestro interior. Sin embargo, lo hemos llegado a contristar, hemos llegado a dejarlo fuera. Y el Espíritu Santo anhela siempre, día con día, estarse moviendo entre nosotros, estarse manifestando, hablar con nosotros, pero nosotros a veces le decimos, no, Señor, aquí nada más con que yo esté escuchando la música o aquí en el radio, yo sé que tú me hablas. Y es cierto, no lo dudo, pero también Dios quiere escuchar de nuestro corazón, que entablemos una conversación con Él. Tengamos ese tiempo de intimidad con nuestro Dios para hablar y decirle, Señor, hazme ver, hazme conocer más de ti. Porque algo cierto que menciona la palabra del Señor ahí en Job capítulo 26, versos 12 al 14, pero sobre todo aquí en el verso 14, yo quiero que tú medites en esto. He aquí, estas cosas son solo el borde de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Cuántas cosas hemos visto, cuántos testimonios de poder, pero no debemos cansarnos tú y yo. Debemos anhelar más y más. Claro, no es estar persiguiendo milagros y, ¿dónde hay una campaña? Voy para allá. ¿Y dónde hay otra? Y voy para allá. No, sino que ahí mismo donde tú te congregas, invoca al Espíritu Santo, ora, clama a Él. Pídele al Señor, Dios, yo anhelo que como iglesia tuya podamos experimentar, podamos ver tu poder, podamos ver el mover de tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada familia, en cada persona que nos reunimos a cantarte, a alabarte, a escuchar tu palabra. Y tú y yo podemos escuchar de la soberanía, del poder de Dios cuando vienen los testimonios, cuando hay una persona que está testificando de lo que Dios hizo en ella o en él. Y nos damos cuenta que los testimonios son apenas un pequeño susurro de su gran poder, porque hemos escuchado cosas que están escritas en la palabra de Dios, lo hemos leído, lo hemos visto, y todo el libro de Job nos menciona esto, de las grandes cosas que Dios ha hecho y lo que sigue haciendo. Pero también nos hemos dado cuenta de más testimonios y grandes cosas que Dios nos ha permitido escuchar, tal vez en noticieros, tal vez en otros canales, o hemos visto algunas transmisiones y hemos visto el poder de Dios. Pero como te lo vuelvo a decir, es solamente algo pequeño de todo lo que Dios es capaz de hacer. Fíjate que incluso en la escuela bíblica, y cuando Dios me dio la oportunidad de estudiar en este instituto bíblico, y aquí está conectada la pastora Teresa, Dios le bendiga, hasta Nueva Ciudad Guerrero, un fuerte abrazo, que ustedes y su hijo Gabriel, su esposa Cari, conocen, ¿verdad? De este tiempo en que estuvimos estudiando en el ministerio. Ahí en el instituto bíblico nosotros podemos estudiar teología, que significa el estudio de Dios. Sin embargo, a pesar de tener tantas materias, día tras día, y estar en los estudios,
Esto es solamente una pequeña parte, es una pizquita de todo lo que Dios representa. Es cierto que hay varias materias y varios segmentos. Nosotros lo veíamos por cuatrimestres. Y permíteme hablar un poquito sobre esto. Veíamos teología 1, teología 2, teología sistemática 3, es así, ¿verdad? Teología sistemática que va poco a poco, hablando sobre la persona de Dios. Y aún así no comprendemos. Aún así a veces nos quedamos muy, muy cortitos y no logramos ver todo. Ha habido personas que Dios los levantó, o bueno, porque ellos, ¿verdad?, pasaron a la presencia del Señor, ellos murieron en Cristo, murieron en Dios, y tal vez de algunos 90 años. Otros, por ejemplo, en el caso de hombres de la Biblia, que murieron de 120 años, otros que murieron de 100, de más de 600 años, y tú y yo podemos ver personajes, ¿y qué crees? Ni aún con toda esa edad lograron ver todo lo que Dios iba o estaba haciendo. Es decir, miraron generaciones tras generaciones tras generaciones y aún así no lograron ver por completo todo lo que representa nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y no estoy en contra de que estudies, por supuesto que no. Esto nos lleva a ordenar un poquito más nuestros conocimientos y sí saber, ¿verdad?, también y conocer más a Dios a profundidad. Pero a lo que voy es que aún dedicándole a Dios estos años y buscándole diariamente en ayuno, en oración, podremos ver apenas los bordes de sus caminos. ¿Qué es todo esto? Hay mucho más, hay mucho más. Entonces yo te animo a que no te rindas, porque a veces pensamos, no, es que mi crisis ya duró una semana, es que este problema ya duró varios días, varias semanas, varios meses, o es que yo estoy esperando que Dios salve a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, mi esposo, mi esposa. Y tú puedes o quieres limitar a Dios y le ponemos o le establecemos fechas, ¿verdad? Casi que agendamos a Dios. Señor, es que si tú lo salvaras para antes de tal fecha. Señor, es que yo ya quiero ver tus milagros. Señor, es que yo anhelo que tú le sanes, que tú le levantes. Y claro, tú y yo tenemos emociones. Tú y yo tenemos en nuestro corazón el deseo de ver sanas a nuestras personas que más amamos, de verles salvos o restaurados por completo, y anhelamos verles sirviendo a nuestro Dios. Pero de Dios son los tiempos, pero de Dios son los momentos, y Él está en control de todo. Él permite cada situación, y así como lo vimos y lo conocemos aquí bueno, permíteme leerte este pasaje de Mateo capítulo 10. Escucha lo que Jesús le decía a los discípulos en Mateo capítulo 10, de los versículos 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mucho más valemos tú y yo que muchos pajarillos. Así que
nuestro Dios una vez más nos dice, tranquilo, tranquila, yo estoy en control. Tranquila, que yo voy contigo. Yo soy soberano. Y a tu alrededor pudieras querer controlar las cosas, pudieras decir, es que si no estuviera nublado, es que si no estuviera mi casa de esta forma, es que si yo tuviera esto, es que si yo fuera aquello, si yo fuera como aquella persona. Y todos pensamos en el y si esto, y si aquello. Pero Dios nos enseña a depender de Él, a aceptar sus designios. Es decir, Dios es soberano incluso en los eventos tan pequeñitos, en los detalles tan mínimos que nos pudiesen parecer. Pensamos, no, es que en realidad lo que yo anhelo, en realidad los sueños que yo tengo pueden sonar algo pequeños, algo mínimos. Pero nuevamente te digo lo siguiente, a Dios no se le escapa, como te decía, y lo que Jesucristo estaba diciéndonos a nosotros, pues aún vuestros cabellos están todos contados, todos. El Señor nos conoce y nos tiene en la palma de sus manos, y Él está allí, Él observa todo lo que nos pasa, pero Él lo permite, como lo dijo Jesús. Ni uno de ellos, ni uno de los pajarillos, cae en la tierra sin vuestro Padre. O sea, sin que Dios lo permita. A veces tú y yo pensamos, Señor, se me está acabando mis fuerzas. Señor, se me está acabando mis recursos, el dinero. Señor, se me está acabando el plazo o el tiempo. Señor, Señor, Señor. Pero Dios está allí. Dios todo lo está permitiendo. Dios quiere enseñarnos a depender de Él. Dios anhela que tú y yo sepamos que Él es el Señor de la creación y de que no hay nada fuera de Él. También quiero confirmar el pasaje que muchos hemos escuchado, incluso en algunos cantos, que se encuentra en el pasaje de Colosenses capítulo 1 versos 16 y 17. Lo voy a leer desde el 15, amén. Y esto nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que nada hay que se escape de nuestro Dios. No hay nada que se esté escapando o que pensemos nosotros, no, es que está poniendo atención más en otra familia o en otra ciudad y con nosotros nos ha dejado a un ladito. No, Dios ahí permanece fiel. Dios ahí sigue y sigue hablando a tu corazón, a mi corazón, y nos sigue diciendo: yo no te he abandonado, yo sigo llamándote, yo sigo en medio de tu proceso, yo sigo en medio de tu enfermedad, ahí estoy contigo. Yo sigo en medio de los problemas que tú veas, en medio de toda adversidad, en tus necesidades, en tus peticiones, ahí sigo contigo. Entonces, de esta manera, el Señor habla a nuestro corazón y te sigue diciendo: espera en mí, confía en mí,
Porque nuevamente te digo, cuán leve es el susurro que hemos escuchado de Él. Cuán leve es lo que hemos visto. A veces nos quedamos atónitos cuando hemos visto, ¡ah! El Señor desvió el ciclón para otro lugar. El Señor abrió las compuertas de los cielos e hizo llover sobre nuestras ciudades. El Señor levantó de la cama a esta persona que yo no sabía cuán grave era su situación, y Dios le levantó del coma, le despertó el Señor. O nos admiramos porque Dios suplió una necesidad y decimos, apenas estaba en mi mente haciendo esto o pensando, Señor, ¿cómo le voy a hacer para esto? Y Dios proveyó inmediatamente. Bueno, el Señor trabaja así. Entonces tú sigue confiando en Él, sigue esperando en Él. Eso sí, no dejes de buscarlo. Tú sé constante. Ayer en el templo, Emanuel, Dios me permitió compartir su palabra, predicar, y les decía a la iglesia, muchas veces queremos aumentar rápido o acelerar el proceso. Pero Dios nos dice en Romanos capítulo 12, verso 11, que nosotros todo lo que hagamos sea de manera diligente, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a quién, al Señor, no a los hombres. Cuando servimos a los hombres o a la gente, claro, es pensando en nuestro Dios, pero lo que voy es que tú no te quedes ahí en problemado si la persona te hizo sentir mal. Tú sigue haciendo la obra de Dios. Tú sigue siendo fruto del amor, de la bondad de Dios, sirviendo a Dios, no sirviendo al ojo humano. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero también constantes ¿en qué? En la oración. Te decía, todos queremos, Señor, por favor ayúdame. Señor, yo quiero tus bendiciones, pero no queremos el proceso. O decimos, Señor, gracias, pero creo que ya fue mucho proceso conmigo. ¿Podrías cambiar? ¿Podrías adelantarle a la parte donde ya vienen tus bendiciones? Yo he pasado por ahí también. He estado y me he encontrado también como tú. Y a veces pensamos, ¿dónde está mi socorro? Mi ayuda, es cierto, como lo dice el Salmo capítulo 121. Mi socorro viene de Jehová, pero Señor, creo que ese monte está muy lejos. Y empezamos, ¿verdad? Como te decía hace un momento, queremos torcerle la mano a nuestro Dios. Queremos decirle, Señor, como que ya te tardaste, y creemos poderle manipular o poderle presionar. Pero hoy te animo para que dejemos en manos de Dios toda nuestra vida. Descansa en Él. No te preocupes demasiado. Al contrario, disfruta de este tiempo de vida que Dios nos ha dado, porque tú y yo no sabemos cuánto tiempo más nos quede. Tú y yo desconocemos hasta cuándo nuestro Dios nos va a levantar, cuando Cristo viene por su iglesia. Pero tú y yo debemos lograr que Cristo Jesús nos encuentre siendo diligentes. No pensando, Señor, ¿cuándo vas a cambiar la situación en mí? Señor, ¿cuándo vas a obrar? Hoy te invito a hacer esta oración y ponernos en manos de nuestro Dios. Amén. Saludamos a mi hermana Dari. Dios te bendiga, hermosa. Dios te bendiga. Dari Rodríguez, que mañana primero Dios tiene su programa. Hermana Elvira Alarcón, Dios le bendiga. Hasta Matamoros. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, esta mañana te pedimos, Dios,
que nos perdones, porque nos hemos desesperado en algunas pruebas, en algunas luchas. Pareciera que nos sentimos en medio de un pantano espeso, sin poder avanzar, sin poder salir. Te pedimos que nos perdones, Señor, cuando nos hemos desesperado o cuando hemos pensado que tú ya nos abandonaste, Dios. Te pido que toques los corazones de toda la audiencia, Señor, que está escuchándonos a través de Proyecto Radio. Aquellos que nos escuchan o nos ven, Señor, a través de la página de internet de Proyecto Radio, Señor. O aquellos que nos ven en la transmisión de la página de Trascender. Ayúdanos, Dios. Sigue tocando nuestro corazón. Porque en nuestra desesperanza, en nuestro proceso, muchas veces, Dios, queremos ver la victoria ya pronto. Te pido por favor, Señor, nos ayudes a entender que lejos de ti nada somos y que alejados de ti nada podremos hacer, Dios. Cada necesidad la ponemos en tus manos, la traemos a tus pies, Dios. Cada necesidad, cada circunstancia, Señor, está en tus manos. Te pedimos que tú obres un milagro en cada hogar, Señor, hasta donde nos escuchan, Señor. Aquí en Ciudad Acuña, en sus alrededores, en el Río, en Estados Unidos, Señor. Aquellos que nos han visto, Señor, en Nueva Ciudad Guerrero, en Matamoros, Tamaulipas, en Brownsville. Aquellos que nos han estado escuchando o viendo en vivo o repetición, Señor. Haz un milagro en cada hogar, en cada familia, Padre Celestial. Renueva nuestras fuerzas, amado Señor. Guíanos, poderoso Dios. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Y si tú aún no aceptas a Cristo en tu corazón y anhelas conocerle a Él y cederle tu voluntad, haz conmigo esta oración breve. Señor Jesús, he escuchado de ti, de que tú, Jesús, puedes cambiar, puedes transformar mi vida y me puedes ayudar en todas las pruebas que tengo. Jesús, perdóname de todos mis pecados, lo que me aleja de ti. Perdóname por haber pecado contra ti, contra mi familia, incluso contra mí mismo. Me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Lávame más y más de mi maldad. Lava mi corazón. Te pido que entres en mi vida, en mi corazón. Seas mi Señor y mi Salvador. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame. Quiero ser llamado un hijo de Dios y comenzar a caminar en la fe en ti, Jesús. A esperar tu regreso. Sea que yo muera o que tú vengas, quiero estar listo, Jesús. Que mi familia y yo encontremos pronto una iglesia, un templo en el cual congregarnos para adorarte, para servirte y para ser mejores. Gracias por todo, Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo, por habernos acompañado el día de hoy, por estar con nosotros. Te damos gracias por haber estado con nosotros. Y sobre todo gracias a nuestro Dios que nos permitió llegar hasta el día de hoy. Mandamos un saludo rogándote que sigas poniéndonos en oración. A Proyecto Radio 96.7 FM, mi hermana Carmen Hernández, que la llevemos en nuestras oraciones. Y de igual forma a cada ministerio, a cada persona que predica aquí en la radio. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.